Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Así como están de pie, le dejo lugar a su hermano Rodrigo. Ya. Bueno, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Y quiero preguntarte, ¿cuántas veces le has fallado al Señor? No, en serio, ya, respóndanme. Porque yo le fallo casi todos los días, la verdad. Hace rato que estábamos viendo en la clase los tipos de carácter que hay. Estábamos pensando en quién era colérico, quién era sanguíneo, quién era flemático. Y pues muchas veces desde ahí, ¿no? Desde ahí le fallamos al Señor. Desde esa manera tan ruda que tenemos o tan propia que tenemos de ser, pues llegamos a fallarle al Señor. Pero Él siempre permanece fiel. Vamos a cantar ese canto que se llama Desde mi interior. Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará, en tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará, en tu gloria incomparable y sin fin. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará, en tu gloria incomparable y sin de mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mis
es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará. Vamos a cantar una vez más, Dios eterno. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Padre, gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia mostrada hasta este día, Señor, por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Habla a nuestro corazón esta mañana, Señor. Usa al predicador, Señor, que él solo sea un canal, Padre, para que nosotros podamos recibir tu palabra. Que seas tú directamente hablando a través de Isaac, Señor. Bendícele, Padre, úsalo. Y nuestros corazones manténlos atentos, Señor, para que estén receptivos al mensaje que se vaya a predicar el día de hoy. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Bueno, tendremos una lectura en Nehemías capítulo 1, versículo 1 al versículo 11.
Le voy a pedir a su hermano Isaac que pase y asimismo también a su novia para que pueda orar por él. Dios, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar un día más pues aquí para poder aprender de tu palabra. Gracias por que tú antes le hablaste a Isaac y te pedimos que en este momento seas tú quien siga hablando a nuestros corazones, Padre, que él sea un instrumento y que no permitas que él diga palabras que se le vengan a su mente o a su corazón, sino que seas tú quien hable, Padre, para que puedan hacer eco en nuestros corazones cada palabra que él diga, sabiendo que proviene de ti, Padre. Ponemos en tus manos en la vida de Isaac, te pedimos que quites todo nervio, todo temor y que le permites estar tranquilo sabiendo que tú vas a ser quien va a hablar para cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Buenos días, compañeros. Pues es una bendición estar nuevamente en este púlpito, ya después de la clase de homilética y después otras ocasiones que nos permitieron predicar. Y siempre es una bendición compartir la palabra de Dios, pero también aquí en el seminario siempre es un reto, ¿verdad? Creo que a todos nos pone un poco nerviosos siempre este púlpito. ¿Por qué? Porque estamos con nuestros compañeros y también con nuestros maestros. Sin embargo, en estos 4 años el Señor ha tocado mi vida grandemente a través de estos estudios, también de las relaciones que he tenido aquí en el seminario. Y la verdad es que el día de hoy, ustedes ya tuvieron la lectura de Nehemías. Para mí Nehemías es un ejemplo de siervo, es un ejemplo de cómo deberíamos ser nosotros en nuestra iglesia y también cómo deberíamos ser con las personas que aún no conocen de Cristo. Vamos a estar atentos ahí en la lectura, vamos a ir nuevamente leyendo los versículos. Ustedes ya conocen la historia de Nehemías, creo que todos ya hemos pasado por esos cuestionarios del hermano Villagrán. Hemos tenido la oportunidad de analizar un poquito la historia y solamente quiero retomar un poquito el contexto. Sabemos que Nehemías fue un servidor, un mensajero de Dios que estuvo en la época después del exilio del pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel, lamentablemente por su desobediencia, el pueblo de Israel lamentablemente por no querer seguir la dirección de Dios, tomó decisiones que lo llevaron a tener consecuencias muy terribles. Y la consecuencia más grande fue pues perder su nación, perder su identidad y también perder toda relación con Dios. Vemos en Nehemías, vemos en el pueblo de Israel una etapa muy difícil. Sabemos que la nación de Israel se divide en reino del norte, reino del sur, y los judíos que estaban en el reino del sur fueron llevados cautivos a Babilonia y después el imperio medo-persa de alguna manera también conquista Babilonia y el imperio medo-persa pues se queda también al frente y también parte de los dominios que tenían era la parte del pueblo de Israel. Sin embargo, vemos en esta historia un mensaje muy hermoso. En primera, vemos la realidad de las consecuencias del pecado, vemos la realidad en que estaba la nación de Israel, pero también vemos que Dios, a pesar de todo eso, nunca se olvida de su pueblo y a pesar de la circunstancia en que se encontraba la nación de Israel, Dios no se olvidó de ellos y puso a una persona, puso a un líder, a un siervo para poder llevar a restaurarlos. Y el día de hoy las iglesias y esta sociedad y entre nosotros requerimos siervos que se preocupen, requerimos de siervos que puedan ayudar a restaurar no solamente las vidas de las personas que no conocen a Cristo, sino también las vidas de las personas con las que estamos ministrando en la iglesia. Y Nehemías nos da un gran ejemplo de un siervo que vio la necesidad de Israel, que vio la condición de Israel y dijo, yo voy porque el Señor me está llamando. Y nosotros como siervos debemos tener o por lo menos buscar esa iniciativa que tuvo Nehemías. Y Nehemías nos muestra las características que debe tener el siervo para poder ministrar no solamente en la iglesia, sino también para ministrar en su propia vida y ministrar en su familia. Vamos a iniciar ahí en el primer versículo, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y los pregunté por los judíos que habían escapado,
que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. En primera instancia vemos en Nehemías un siervo que se preocupa por las necesidades de su nación. Nehemías hace dos preguntas muy importantes. Pregunta primeramente por el pueblo, dos preguntas. Pregunta por el pueblo de los judíos y pregunta también cómo está Jerusalén, desde el aspecto espiritual y el aspecto material. Sabemos que Nehemías tenía un cargo muy importante con el rey Artajerjes, él era copero del rey. Él tenía un cargo con ciertos privilegios, sí muy arriesgado. ¿Por qué? Porque sabemos que el copero del rey era una persona que se encargaba de probar la comida y beber el vino del rey antes de que el rey lo hiciera. Y en caso de que estuviera envenenado, pues obviamente el copero iba a perder la vida. Pero vemos en Nehemías un siervo que había estado ajeno a toda la situación, a toda la desobediencia del pueblo de Israel, y estaba experimentando no solamente ser el copero del rey, tener un cargo muy importante, y a su vez también él podía vivir de los privilegios que tenía, que había en ese imperio. Vivía en el palacio del rey y tenía una relación muy cercana. Y vemos aquí una situación donde su hermano llega hasta donde está él. Realmente no se desconoce el motivo por el cual haya ido. Tal vez en algunos comentarios se encontraba que decía por cuestiones de negocio, por cuestiones de tratar aspectos familiares. Pero inmediatamente Nehemías aborda y le pregunta, ¿cómo están los judíos? ¿Cómo está la nación de Israel? ¿Cómo está el pueblo de Jerusalén? Y esa primera parte es esencial en la vida del siervo. Nehemías muestra un interés, pregunta por la necesidad que estaba pasando el pueblo de Israel. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué Nehemías preguntó algo que tal vez no tenía por qué realmente importarle cuando él estaba tranquilo, cuando él estaba viviendo una vida pues de alguna manera cómoda en el confort del palacio del rey? Y él decide preguntarles, ¿cómo están los judíos? ¿Cómo está la nación de Israel? Cuando la vida de Nehemías en ese momento era de alguna manera mejor, él estaba colocado en una posición muy alta, era el copero del rey, una posición demasiado privilegiada. Así que podría disfrutar del vino, de la comida y de todas las comodidades del rey y que el palacio le ofrecían. Es evidente que Nehemías preguntó eso porque él tenía un corazón que se preocupaba por los demás. Tal vez Nehemías sabía un poco de lo que había sucedido en su nación. Tal vez Nehemías tenía conocimiento, no podemos decir que no lo tenía, pero tal vez él quería escuchar una respuesta que fuera favorable. Pero aquí el mensaje es que Nehemías tenía una preocupación por saber qué estaba pasando. Nosotros servimos en iglesias, tenemos un ministerio, tal vez estamos a cargo de un grupo de personas. A nosotros nos interesa saber cómo están esas personas. Nos interesa saber cómo está la situación en nuestra iglesia, nos interesa saber cómo está nuestra propia vida, nos interesa saber cómo está la vida de nuestros compañeros del seminario. La iniciativa de Nehemías para preguntar era movida por un corazón de compasión. Y él estaba preocupado por una necesidad, porque él sabía que había una necesidad, pero también estaba preocupado por saber cómo estaba la circunstancia del pueblo de Israel. Es importante que como siervos de Dios tengamos esa iniciativa. A veces estamos colocados en nuestro ministerio, sabemos que aquí tengo compañeros pastores de jóvenes, ministros de alabanza, pero a veces vivimos el ministerio de una manera cómoda, pensando que mientras yo sirva, mientras yo prepare mi predicación, predique el domingo, mientras yo dé mi clase, mientras yo exponga algo, pero nunca me intereso por saber cómo está la situación de las personas que estoy ministrando. A veces no hay una iniciativa de nosotros para conocer las necesidades. Y muchas veces no lo hacemos por dos cosas. Una, en primera, porque a veces sabemos que el preguntar algo nos va a generar cierta obligación para tratar con ellos. Y a veces preguntamos cómo estás y de repente, híjole, si le pregunta cómo está, ya me va a empezar a contar su vida, voy a perder tiempo y la verdad no me interesa saberlo y no quiero invertir más de mi valioso tiempo para escuchar a mi compañero del seminario, para escuchar a mi pastor, para escuchar a la iglesia, cómo se siente. Pero Nehemías nos enseña la necesidad del siervo y sobre todo la importancia que como siervos debemos demostrar ese interés por las personas con las cuales estamos trabajando.
Si nosotros estamos sirviendo en una iglesia es porque nos preocupa algo. Nosotros estamos aquí en el seminario, nos movimos a atender el llamado porque hubo algo que nos preocupó, algo que dijimos, aquí hay que atender a una necesidad. Tal vez le preguntamos al pastor, ¿qué está pasando? ¿Qué se requiere aquí? Y fue un punto a favor para nuestro llamado, algo que nos motivó a venir a estudiar y sobre todo a atender el llamado. Pero vemos en Nehemías nuevamente una iniciativa de preguntar. Entonces, un siervo que va a estar ministrando en un ministerio, que va a estar al frente de una iglesia, que va a estar capacitando, en primer lugar debe preocuparse por las necesidades y conocer el problema que hay dentro de su iglesia o dentro de su ministerio. Y vemos en Israel una situación que más adelante voy a explicar, que vivían de una manera terrible. Y dice el versículo 3, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La respuesta para Nehemías fue totalmente devastadora. No fue una respuesta que él quisiera escuchar. No fue una respuesta que él quisiera escuchar en el sentido, bueno, pues la nación está recuperándose, el pueblo de Israel está creciendo, está saliendo adelante. No, la respuesta para Nehemías fue, el pueblo de Israel está en gran mal y está en gran afrenta. En primer lugar, recibe una respuesta muy dolorosa. Dice, la condición del remanente está en gran mal y está en gran afrenta. Cuando estudiaba un poquito de la palabra en el texto hebreo, el significado de este vocablo que es Ra, significa mal, pero aún en el uso de este texto le enfoca más a que ellos estaban sufriendo la miseria y el sufrimiento a causa de su pecado, pero también a causa del juicio de Dios. Creo que para Nehemías fue doloroso escuchar que la situación del pueblo de Israel, de los judíos, estaba tan mal. Y él sabía que las consecuencias habían sido por causa de su pecado. Realmente no era una prueba que estaba pasando Israel. Israel estaba viviendo el juicio de Dios y estaba viviendo las consecuencias de su pecado. Y también tenemos que aprender a diferenciar entre una prueba y un juicio de Dios. Porque muchas veces decimos, es que el Señor me está probando, pero la verdad es que no. Muchas veces vivimos el juicio de Dios a causa de nuestro pecado. Y para Nehemías fue difícil escuchar y saber que su pueblo estaba en miseria. Un pueblo que había podido gozar de las bendiciones de Dios, que había podido gozar de un Dios santo, de un Dios que les había brindado todo, ahora era un pueblo que estaba en una miseria y en un sufrimiento. Y para Nehemías fue tan doloroso que vamos a ver más adelante cómo Nehemías llora y se duele de esa situación. A veces nos cuesta preguntar ¿cómo estás? Porque tenemos miedo a que lo que nos vayan a responder sea una noticia difícil. Y a veces no queremos atender como siervos las dificultades que viven las personas con las que ministramos. No queremos atender las situaciones de la iglesia porque nos da miedo escuchar. Le tenemos miedo a veces a la respuesta. Y Nehemías pregunta y Nehemías recibe una respuesta totalmente difícil. Y luego dice, no solamente están en gran mal, sino también que están en gran afrenta. Esa palabra traducida del hebreo significa deshonra, vergüenza. Y el pueblo de Israel experimentaba la deshonra y la vergüenza de saber que esa nación gloriosa ya no la era. Los gentiles, las naciones que estaban alrededor de Israel, ahora se burlaban de un pueblo que había proclamado un Dios todopoderoso, de un pueblo que había proclamado un Dios santo y de un pueblo que tenía un ejército llamado el ejército de Jehová de los ejércitos. Pero para ellos ya no existía eso. Se burlaban de ellos, decían, ¿y dónde está tu Dios? Probablemente decían, miren, el pueblo de Israel está devastado. Miren el pueblo de Israel que tanto proclamaba a su rey ahora. ¿Dónde está? La situación de Israel era tremendamente difícil. Y es una situación que a Nehemías le impacta porque sabe que es la nación donde él, o la nación donde sus padres o sus antepasados vivieron. Una de las cosas importantes que pude ver en esa parte es que
a veces como siervos tenemos miedo a enfrentar la respuesta de las personas. Nehemías preguntó esperando cualquier respuesta y recibió su respuesta. Al final recibió otra respuesta, es una. Ya no había una nación, solamente había ahí un remanente de algunos que estaban viviendo en miseria en el pueblo de Israel. Ya no había tampoco una Jerusalén con su muro. Ya no había una Jerusalén protegida por ese gran muro de que tanto se enorgullecían. Ahora había un muro totalmente destruido. Dice que sus puertas también estaban destruidas, quemadas, el muro totalmente destrozado. Esa nación ya no existía. Y luego esa nación donde había gloria, donde había alabanza, donde había júbilo, ya no lo era. ¿Por qué? Porque ahora solamente había miseria y solamente había vergüenza. Entonces, la importancia como siervos es siempre estar atentos a las necesidades de las personas con las que estamos ministrando. Estamos al frente de iglesias donde sabemos que no somos personas perfectas, pero que necesitan atención del cuidado espiritual. Estamos en una sociedad que requiere también siervos que se preocupen por saber cómo están y buscar una solución. Vamos al versículo número 4 y dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. La reacción de Nehemías fue de dolor. Dice que Nehemías lloró. Pero la verdad lo que puedo encontrar aquí es que Nehemías no lloró no solamente por la desilusión de saber que esa nación poderosa ya no existía, o por la tristeza de saber en la condición. Nehemías lloró porque él sintió la carga en ese momento de la situación. No sintió lástima, sintió carga, se identificó. Hubo una identificación con la necesidad que estaba viviendo la nación de Israel. La segunda característica del siervo para el ministerio es que se identifica con las necesidades. Si nosotros no nos dolemos por las circunstancias que están pasando en la iglesia, si no nos dolemos por la vida espiritual de las personas con las cuales estamos trabajando, estamos siendo personas totalmente indiferentes. Y eso es lamentablemente triste, porque llevamos vida solamente pensando en lo que yo pueda hacer como siervo, en lo que a mí me interesa, aprender como siervo. Y sí, yo puedo estar predicando cada 8 días, pero para mí me es indiferente la vida, tal vez de mi hermano diácono, del joven que estoy ministrando. Y saben, también a veces somos indiferentes con nuestras relaciones. Y algo que yo le decía al Señor: perdóname, porque muchas veces llegamos a tomar esta actitud. Ya nos pesa, nos cuesta saber cómo están. Nos pesa saber si hay un problema en nuestro ministerio, nos pesa saber si hay que resolver algo. Sin embargo, Nehemías se duele. Y Nehemías está consciente de 2 cosas. Una, que la situación de Israel es a causa del pecado. Y algo que le dolió a Nehemías fue el pecado. Nehemías no fue indiferente ante la condición en la que estaba el pueblo de Israel. Él sabía que la situación que pasaba Israel era por consecuencia del pecado. Y vamos a ver más adelante cómo él también se identifica en esa área. Pero Nehemías nos da un ejemplo de no ser indiferente ante las situaciones que vivimos en el ministerio. Vemos también que dice: lloró e hizo duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Su preocupación lo llevó a tomar una acción. No solamente llora, se duele por la circunstancia que está viviendo el pueblo de Israel, sino que también dice: necesito hacer algo. Y él fue orillado a darse un tiempo para pedir la dirección de Dios en esa situación que estaba pasando. Era evidente que había 2 problemas. Había un problema espiritual, donde el pueblo de Israel tenía que ser restaurado, pero también había un problema en cuanto al aspecto material. Sabemos que Nehemías fue llamado a reconstruir el muro. Entonces Nehemías, en esa instancia, al enterarse de la noticia, toma la iniciativa. En primer lugar, se da un tiempo para analizar la circunstancia. Ese dolor que siente, esa tristeza, más que ser una actitud de desilusión, de decepción, es una actitud de decir: yo también soy parte de esto. Y se sintió
identificado con el problema. Pero vemos también en Nehemías no solamente una persona que se identifica con las necesidades de su nación, sino también ora por esas necesidades. Y vamos a ver cómo Nehemías entra en un proceso, en una oración, que la verdad es maravillosa, y vemos su actitud al acercarse a Dios. Dice ahí en el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías escucha la noticia, toma parte de la circunstancia que está pasando, pero también Nehemías entra en una iniciativa de buscar la dirección de Dios. Nehemías busca la dirección de Dios para resolver la circunstancia que estaba pasando. Y es una tremenda enseñanza. Veamos cómo Nehemías, en primer lugar, empieza con una oración donde dice, Dios, te ruego. Hay una actitud de humildad, de acercarse a ese Dios. Y reconoce la autoridad de Dios, dice Dios de los cielos, un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios temible. Y luego dice que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Nehemías reconoce la grandeza de Dios. Nehemías reconoce que necesita acercarse a Él para poder entender de mejor manera la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, pero que también a través de esa búsqueda de Dios, Él pudiera hacer algo. Él ya se había identificado, en el momento que Él lloró y se duele por la circunstancia de Israel, Él ya se había identificado con el problema y ya estaba sintiendo ese deseo de hacerse parte para hacer algo por la nación. Creo que todos o la mayoría de nosotros hubo algo que nos dolió, que vimos en nuestras iglesias, que vimos en la sociedad, que nos motivó a hacer algo y nos motivó a estar aquí y nos motivó a reconocer la grandeza de Dios y decirle, Dios, tú eres un Dios tan grande, tú eres un Dios tan fuerte y es un Dios que guarda el pacto, dice, y es un Dios de misericordia. Él estaba consciente de que el juicio de Dios se había llevado a cabo en la nación de Israel, pero también él estaba consciente que Dios había hecho un pacto de gracia, y también le reconocía que Dios era un Dios de misericordia, porque a pesar de todo, Dios no se había olvidado de la nación de Israel. Y cuando hablamos de misericordia no hablamos de lástima, porque muchas veces nosotros tendemos a tener lástima solamente por el prójimo, pero Dios es un Dios de misericordia, que se duele, que Dios busca el poder a través de su amor restaurar a las personas aún y cuando le han fallado. Y a pesar de que la nación de Israel había caído en idolatría, había caído en pecado, Él aún todavía seguía amando a su nación. Y Nehemías es evidente que sabía de las promesas, sabía que estaba empapado de la escritura de Dios, estaba empapado de la ley, conocía la historia de su pueblo y él dice, yo sé que tú eres un Dios de pactos y sé que tú eres un Dios de misericordia. ¿Y qué dice? Y que tú amas a los que guardan los mandamientos. Y vemos aquí en Nehemías un reconocimiento, primero una oración de alabanza a nuestro Dios. Vemos que Nehemías también en el versículo 6 dice, esté ahora atento tu oído y abierto a tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Vemos en Nehemías una actitud no solamente de identificarse con la circunstancia que estaba pasando, sino también él toma o forma parte de la circunstancia espiritual que está viviendo la nación de Israel. En su oración de Nehemías nos dice, Señor, perdona a aquellos pecadores, perdónalos porque ellos pecaron. Y Nehemías tenía toda libertad de decir, ellos los pecadores, porque en primera Nehemías no había estado en esa generación que desobedeció a Dios. Él no había sido parte del pecado de Israel, él estaba fuera, pero él dice, Dios, perdónanos, ¿por qué? Porque hemos pecado. Él se incluye en la oración, él se incluye en esa parte de decir, Señor, nosotros te hemos fallado.
Y vemos que Nehemías sigue manteniendo una actitud de identificarse. Nehemías está consciente que la integridad de un pueblo es de todos. Y la integridad era parte de la nación de Israel. No estoy diciendo que practiquemos la culpa colectiva como iglesia, pero sí sabemos que como iglesia somos un cuerpo en Cristo y todos vamos juntos. Y si un hermano cae, nosotros también tenemos que pedir perdón a Dios por eso. Y Nehemías toma una actitud de decir, Señor, hemos pecado. Y Nehemías confiesa el pecado del pueblo de Israel, confiesa su pecado, y Nehemías toma esa actitud de sentirse parte aún de la situación espiritual del pueblo de Israel. Nosotros estamos al frente de iglesias donde Dios exige integridad. Como iglesia exige integridad de nuestra vida espiritual. A nosotros nos duele el pecado de nuestra iglesia, nos duele el pecado de las personas que estamos ministrando, tanto para decirles, Señor, perdónanos, porque algo está pasando en nuestra iglesia, porque algo está pasando en mi ministerio que te estamos fallando. Y es tan sencillo de decir, Señor, perdona a ese hermano pecador, de verdad ya no lo aguanto. Pero muchas veces no somos parte de decir, Señor, perdóname, porque yo también formo parte de esta iglesia y te pido que me perdones. Somos indiferentes, digamos, a ser aún egoístas en poder tomarnos un tiempo para decirle al Señor o para pedirle al Señor misericordia por nuestra iglesia y por las personas que están en nuestro ministerio. Entonces vemos aquí un ejemplo de Nehemías que aboga no solamente por el pueblo de Israel, sino también por él y su familia. Y luego él no solamente dice, hemos pecado, sino que hemos pecado en extremo. Aún todavía Nehemías se va a recalcar esa parte. Hemos llevado una vida de tanto pecado que estamos en estas condiciones, pero Señor, lo confieso. Lo confieso delante de ti, y vemos un ejemplo no solamente que Nehemías busca alabar a Dios en su oración, sino Nehemías confiesa el pecado. Y eso es algo que tenemos que buscar siempre. Confesar nuestros pecados, confesar, estar día con día diciendo, Señor, perdónanos porque está pasando esta situación en mi ministerio, perdóname porque está pasando esta situación en la iglesia, y perdóname porque también en mi vida está pasando esta situación. Señor, yo confieso este pecado. Nehemías no perdió el tiempo en luego buscar a Dios y decirle, Señor, te necesitamos de tu misericordia. Como siervos estamos llamados a orar por la confesión de nuestros pecados, de poder estar bien delante de Dios. La integridad es algo que como iglesia estamos llevando en equipo. Entonces, veamos en Nehemías este deseo de poder identificarse con la necesidad de Israel. En el versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías estaba consciente de la misericordia de Dios y viene la petición. Después de la confesión de Nehemías viene la petición de decirle, Señor, tú ya nos has prometido algo. Tú ya nos prometiste algo para la salvación de esta nación. Y yo te pido que puedas cumplir ese pacto que menciona aquí en Nehemías, está escrito en Deuteronomio. Y es un pacto donde dice, aún y cuando tú te esparcieres, yo en mi amor te voy a devolver la bendición de ser una nación. Y esa debe ser nuestra preocupación por nuestra iglesia, por nuestro ministerio, por nuestras vidas, de decirle, Señor, por favor, o no permitas que me aleje, Señor, o ayúdame también a buscar a las personas que se han perdido y compartirles esa promesa. Que aún tú sigues siendo un Dios de amor, un Dios que sigues cumpliendo sus promesas y que aún tú eres capaz de restaurar la vida del más pecador, y empezando por mi vida. Entonces vemos en Nehemías una necesidad de decirle, Señor, tú ya has prometido algo, por favor cúmplelo. Por favor cumple esta promesa que ya habías hecho
en la vida. Y no solamente eso, Nehemías está consciente porque él recuerda y dice, tú ya has redimido a este pueblo, tú ya has sacado a la nación de Israel de las circunstancias más difíciles y aún también has tenido misericordia con ellos. Que esta ocasión no sea la excepción. Y por favor, Dios, nuevamente devuélvenos esa nación, devuélvenos tu perdón y queremos experimentar esa gloria que tú en su momento nos diste. Al final, Nehemías termina diciendo, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Como última característica vemos que el siervo atiende la necesidad. Vemos que Nehemías escuchó la necesidad, se dolió de la necesidad y buscó un tiempo para orar. Un tiempo para pedir la dirección de Dios, un tiempo para poder confesar la situación en la que estaba viviendo, un tiempo para alabarlo, un tiempo para pedirle por la respuesta y esperar que el Señor le pudiera decir cómo iba a obrar. En el primer versículo dice que esta historia comienza en el mes de Kisleu, más o menos es por el mes de noviembre, diciembre, y vamos a ver que Nehemías regresa en el mes de Nisan al pueblo de Jerusalén, y es prácticamente por el mes de abril, más o menos estamos hablando que Nehemías estuvo orando durante 4 meses. Nehemías, antes de tomar una decisión, antes de atender a la necesidad, Nehemías estuvo orando durante 4 meses. Nosotros tenemos que pedir la dirección de Dios de una manera sabia. A veces pensamos que vamos a llegar a la iglesia donde estamos trabajando, mira, esta iglesia está en problemas y órale, vamos a ver a entrar luego con todo lo que estoy aprendiendo aquí, a resolver la situación y con eso es más que suficiente. Pero cuando empezamos a trabajar y nos damos cuenta de que eso no se trata, Dios empieza a obrar en nuestras vidas hasta enseñarnos que tenemos que pedir la dirección de Dios. A veces queremos hacer tantos cambios que pretendemos que con nuestras fuerzas podemos cambiar la situación, la vida de las personas, una iglesia, un ministerio, pero la realidad es que Dios es el que tiene que obrar. Y si le aprendemos a Nehemías algo, es que Nehemías buscó, se dio el tiempo para analizar, para reflexionar y para pedir la dirección de Dios, esperando que Dios pudiera obrar en él y decirle en el momento indicado que tenía. Y no solamente él ora para que Dios mande a alguien más, sino él ora considerándose a él como el siervo que necesita ir a atender esa necesidad. Creo que nosotros hemos pasado por esa oración. Oramos para que el Señor nos diera una respuesta y pudiéramos llegar a este seminario y poder servir en mi iglesia, poder servir en el ministerio, porque hubo una necesidad que me movió, que me tocó el corazón y que sentimos la carga de poder estar preparados para afrontar esa situación. Estoy seguro que muchos de nosotros nos dimos un tiempo para orar, para analizar, para pedir la dirección de Dios. Y Nehemías pidió esa dirección de Dios porque él se consideraba que él estaba siendo llamado para tener esa necesidad. Hay una frase que encontré en un libro que leía, no recuerdo el autor, pero dice, el peor pecado contra nuestros semejantes no es odiarlos, sino ser indiferentes para con ellos. Esa es la esencia de la inhumanidad. Y saben, lo peor que podemos tener como siervos, como seminaristas, es la indiferencia ante la necesidad de esta sociedad y la indiferencia ante la necesidad de nuestra iglesia. Saben, desde que tuve la oportunidad de entrar al seminario, para mí fue una bendición ir aprendiendo, ir conociendo, ir haciendo relaciones, pero cuando analizaba esta palabra de Dios me daba cuenta que muchas veces llegué a ser indiferente, tal vez hablando de este círculo de familia seminarista, de indiferentes con mis propios compañeros. Y es triste porque somos hermanos, somos siervos, y Nehemías nos da un gran ejemplo de no ser indiferentes ante las situaciones de nuestro prójimo. Como seminario somos una familia, como seminario somos amigos, otros tal vez no tenemos una relación tan estrecha, tenemos relación con el director, con el maestro, con la administración. Y algo que
que quiero compartirles es eso, que seamos siervos, que no seamos indiferentes ante las situaciones de los demás. Y de verdad a mis compañeros que están empezando el primer año, que están en el segundo año, y bueno, a unos que les queda todavía un último año más, de verdad yo los animo. Nosotros amamos este seminario, amamos el estar aquí, disfrutamos la convivencia, pero necesitamos ser amigos y compañeros que no seamos indiferentes unos de otros y que no seamos indiferentes de la necesidad de nuestro director, de la necesidad de nuestros maestros. Debemos estar en esa iniciativa de buscar, de orar, de clamar, de pedir sabiduría para las situaciones que enfrentamos como seminario. Así que, compañeros, para mí es gran bendición poderles compartir esto. Y de verdad, que ustedes puedan ser siervos, en primer lugar, que les preocupe la necesidad del prójimo, del ministerio, de la iglesia, que también se puedan identificar con eso, que puedan cargar eso, que puedan sentirse parte de esa situación, que también puedan ser siervos que oren, que pidan la dirección de Dios, que no hagamos las cosas solamente con la emoción y con la iniciativa de hacer un cambio en nuestras iglesias, en nuestra vida, o tratar de arreglar la vida de nuestro prójimo, sino que nos acerquemos a Dios y podamos pedir esa sabiduría. Y por último, que también seamos siervos, que podamos atender, que tengamos una acción, que podamos dejar más allá de las palabras también, sino también tener hechos concretos en lo que estamos predicando y también en lo que estamos haciendo nosotros en nuestros ministerios. Quiero aprovechar ya en estos últimos minutos para agradecerle a Dios porque pues el tiempo se agota y pues ya es hasta hoy mi última oportunidad de poder expresar algo aquí delante de todos ustedes. Y para mí ha sido una bendición el poder convivir en este seminario. Uno hace amistades, uno hace amigos, conoce diferente carácter de las diferentes personas. A veces nos llegamos a disgustar, a veces llegamos a tener diferencias. Pero creo que este seminario es una oportunidad para poder practicar ese amor hacia nosotros, el poder trabajar como seminarios juntos, de que como seminario podamos tener esa iniciativa de buscar la dirección de Dios. Yo los animo a que sigan forjando esas relaciones, que sigan trabajando como equipo unido. Tenemos un director que Dios ha puesto al frente de este seminario, un director que también tiene necesidades y que también podríamos estar abiertos a escucharlo, maestros, compañeros. De verdad los animo a que busquemos esa amistad y si tanto es nuestro anhelo llevar al seminario a que pueda crecer más, a que pueda engrandecer, busquemos la sabiduría de Dios para poder juntos en equipo y tener el mismo resultado que tuvo Nehemías. Nehemías al final, si ustedes siguen leyendo, en 152 días pudo reconstruir el muro. Y si en este seminario hay muros destruidos, el Señor los puede reconstruir y hacer una fortaleza. Si en nuestras vidas hay muros destruidos, el Señor puede hacer muros fuertes que puedan protegernos de las diferencias, de las enemistades y del enemigo que quiere destruir siempre nuestra vida espiritual. Así que gracias, hermano director, por todo su apoyo, seminario, por todo el apoyo que han tenido con mi persona. Y así que a los que van en primero, pues todavía les falta un buen proceso y animo a los que todavía les queda un año a que podamos hacer la diferencia y que podamos buscar un cambio en nuestra vida y también en pro de este seminario. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Creo que el Señor siempre nos exhorta a buscar una oportunidad de cambio en nuestras vidas y quiero que podamos orar en primer lugar que el Señor nos ayude a ser sensibles ante las dificultades, ante las necesidades, pero que también nos ayude a ser sabios para tomar las mejores decisiones. Señor, te doy gracias porque para